Iniciando con el tema número 6.3, ecuaciones trigonométricas con una sola función y un solo ángulo, decimos que una ecuación trigonométrica contiene únicamente una función y un solo ángulo. Se va a resolver primero para la función y luego vamos a calcular el valor del ángulo. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación 3 seno de teta igual a 1 más 2 seno de teta, hay ecuaciones trigonométricas que las puedo relacionar o las puedo visualizar como si fuesen unas ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, si yo sustituyo el valor de seno de teta por x, entonces la ecuación algebraica equivalente sería 3x igual a 1 más 2x. Entonces se le invita a que primero resuelva esta ecuación algebraica para que usted visualice que la solución de una ecuación trigonométrica con una sola función y un solo ángulo, pues se van a poder resolver de manera muy similar a las ecuaciones algebraicas. Entonces, una vez resuelta esa ecuación algebraica, observemos que, decíamos, cuando tengo una ecuación algebraica, lo que me interesa es que todas mis variables, en este caso la variable, la incógnita x, aparezca de un solo lado y lo que no tiene incógnita, bueno, lo coloco del otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a restar a ambos lados de mi ecuación 2 seno de teta y entonces me quedaría 3 seno de teta menos 2 seno de teta igual a 1. Simplifico y entonces me quedaría la ecuación equivalente seno de teta igual a 1. Entonces en este caso, de acuerdo a las tablas de los valores para los ángulos cuadrantales, puedo observar que ese ángulo es un ángulo cuadrantal y equivale al ángulo de pi sobre 2. Por lo tanto, la solución de esta ecuación sería pi sobre 2. Visualizando o resolviendo otro ejercicio, me pide hallar las soluciones de la ecuación 2 seno de teta menos 1 igual a 0. Nuevamente, esta ecuación yo la puedo ver como una ecuación trigonométrica. ¿De qué manera? Digo, una ecuación algebraica. ¿De qué manera? Bueno, haciendo seno de teta como x, entonces yo tengo la ecuación trigonométrica, la ecuación algebraica 2x menos 1 igual a 0. Entonces, antes de continuar, le sugiero que resuelva esta ecuación algebraica para que vea que la solución va a ser muy similar a esta ecuación trigonométrica. Entonces, le sugiero que coloque pausa a este video para después continuar. Resolviendo mi ecuación trigonométrica, me interesa dejar solo o despejar el seno de teta. Entonces, por lo tanto, lo primero que me interesa es quitar este menos 1. Entonces sumo a ambos lados de mi ecuación 1. Ahora lo que me estorba es este 2. Por lo tanto, divido a ambos lados de mi ecuación entre 2. ¿Qué podemos observar ahora? Bueno, para poder continuar con la solución de una ecuación trigonométrica, debo de fijarme para qué valor el ángulo del seno equivale a un medio. Entonces me voy a ir a las tablas de los ángulos notables o los ángulos cuadrantales y voy a observar que entonces para el ángulo que es válido es para el ángulo de pi sextos. Observen que estoy trabajando con el ángulo de referencia. Ahora sí, si ustedes se acuerdan anteriormente en ejercicios de la unidad número 3, les daba yo una función trigonométrica y les pedía que encontraran el resto de las funciones trigonométricas. Entonces, para eso decíamos que pues lo que necesitaba yo encontrar es o saber es dónde la ecuación, la función trigonométrica iba a ser positiva o negativa según fuese el caso. En este caso me interesa encontrar dónde el seno va a ser positivo. Si yo me voy a la tablita B, observamos que el seno va a ser positivo en el primer y segundo cuadrante. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones para ángulos entre 0 y 2pi. Entonces, como está en el cuadrante número 1, pues entonces decíamos que el ángulo de referencia coincidía con el ángulo en posición estándar. Sin embargo, si mi ángulo está en el cuadrante número 2, entonces decíamos que para poder encontrar el ángulo en posición estándar, pues a pi le restaba el ángulo en posición, el ángulo de referencia. Por lo tanto, obtengo que eso debe ser 5 pi sextos. Entonces puedo concluir que las soluciones de mi ecuación deben de ser pi sextos y 5 pi sextos. En este caso obtuvimos dos soluciones para mi ecuación
trigonométrica. Me piden ahora resolver la ecuación 3 tangente de teta menos 4 igual a tangente de teta menos 2. Nuevamente observamos que solamente tengo una función trigonométrica, en este caso la tangente, y un solo ángulo, en este caso teta. Esta ecuación trigonométrica también la puedo visualizar como una ecuación algebraica de la forma 3x menos 4 igual a x menos 2. Entonces nuevamente se le sugiere que primero intente resolver la ecuación algebraica para que vea que el modelo o la solución de la ecuación trigonométrica pues va a ser muy similar. Decíamos, bueno, me interesa tener todas mis variables de ambos lados de mi ecuación y lo que no tiene mi incógnita pues lo paso del otro lado de la ecuación. Entonces vamos a sumar 4 y restar tangente de teta a ambos lados de mi ecuación y entonces obtengo la ecuación 3 tangente de teta menos tangente de teta igual a menos 2 más 4. Si yo simplifico, eso me queda como 2 tangente de teta igual a 2. ¿Qué es lo que me está estorbando ahora? Ahora me está estorbando este 2, entonces lo que voy a hacer es dividir a ambos lados de mi ecuación entre 2 y obtengo tangente de teta igual a 1. Si yo me voy a las tablas de los valores, me voy a observar que el ángulo de referencia o el ángulo que va a tomar la tangente y que va a ser 1 va a ser para pi cuartos. Entonces ahora necesito identificar en qué cuadrante la tangente va a ser positiva. Obsérvense que para poder encontrar el ángulo de referencia no me sirve el signo. El signo lo voy a utilizar para saber el cuadrante en el que va a estar la función. En este caso, de acuerdo a este cuadrante, a esa figura, observamos que la función tangente es positiva en el primer y tercer cuadrante. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones posibles. Como está en el primer cuadrante, pues decíamos que el ángulo de referencia coincide con el ángulo en posición estándar, por lo tanto, pues debe ser pi cuartos. Para el caso, cuando está en el tercer cuadrante, decíamos que para poder encontrar el ángulo en posición estándar, pues entonces a pi le sumaba yo mi ángulo de referencia y eso me da 5 pi cuartos. Por lo tanto, puedo concluir que las soluciones de mi ecuación deben de ser pi cuartos y 5 pi cuartos. Encontremos ahora o resolvamos la siguiente ecuación. Me piden resolver la ecuación 4 coseno cuadrado de t menos 3 igual a 0. Nuevamente tengo una ecuación trigonométrica con una sola función, en este caso la función coseno, y un solo ángulo, en este caso t. Y nuevamente pues eso lo puedo visualizar como la ecuación algebraica 4x cuadrada menos 3 igual a 0. Nuevamente le sugiero que primero resuelva la ecuación algebraica para que vea que el proceso de solución es muy similar. Sumamos ambos lados de mi ecuación trigonométrica 3 y entonces obtengo la ecuación 4 coseno cuadrado de t igual a 3. Ahora divido entre 4 ambos lados de mi ecuación y entonces obtengo coseno cuadrado de t igual a 3 cuartos. Entonces a mí lo que me interesa es tener simplemente coseno de t. Entonces, ¿qué me está estorbando? Un cuadrado, entonces saco raíz cuadrada a ambos lados de mi ecuación y entonces tengo que coseno de t debe ser igual a más menos la raíz de 3 cuartos. Observemos que como estoy sacando raíz cuadrada, entonces necesito tener dos valores, uno positivo y uno negativo. Es importante esta parte, no se les olvide colocar esto de el más menos cuando quieren sacar la raíz cuadrada. Si yo simplifico, obtengo que el coseno de t debe ser igual a más menos la raíz de 3 sobre 2. Entonces, el primer paso es encontrar mi ángulo de referencia. ¿Cuál va a ser mi ángulo de referencia? Bueno, me olvido de la parte de más menos, entonces busco en mi tablita el coseno de t, para qué ángulo toma el valor de raíz de 3 sobre 2. Si yo observo, me doy cuenta que ese valor es para el ángulo de referencia de pi sextos. Entonces ya encontré mi ángulo de referencia, por lo tanto voy a tengo dos ecuaciones posibles de la solución. ¿Cuáles van a ser mis dos ecuaciones posibles? El primer caso es tomando el signo más, es decir, que el coseno de t es raíz de 3 sobre 2, y el segundo caso es cuando tomo el signo menos, es decir, la
ecuación coseno de t menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, si yo considero la primera ecuación, tengo que, como ya tengo que mi ángulo de referencia es pi sextos, entonces la función coseno ya sabemos que es positiva en el primer y cuarto cuadrante. Por lo tanto, tengo que el ángulo de referencia y el ángulo en posición estándar en el primer cuadrante coinciden. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora para el cuarto cuadrante? Para el cuarto cuadrante, decíamos que para poder encontrar el ángulo en posición estándar, pues entonces a 2pi le resto el ángulo de referencia. Entonces, en este caso me da 11 pi sextos. Entonces, esas serían las soluciones para la ecuación, para la primera ecuación, coseno de t igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, ahora analizo la otra ecuación. Entonces, ahora sí tomo en cuenta el signo. Me interesa el signo menos, es decir, saber dónde el coseno de t va a ser negativo. Y de acuerdo a los temas vistos, vemos que la función coseno es negativa en el segundo y tercer cuadrante. Por lo tanto, para poder encontrar mis soluciones, necesito saber cuáles van a ser mis ángulos en posición estándar. Para el caso del segundo cuadrante, pues decíamos que para poder encontrar el ángulo en posición estándar, entonces a pi le tenía yo que restar el ángulo en posición, el ángulo de referencia, y entonces obtengo 5 pi sextos. Para el caso del tercer cuadrante, decíamos que para poderlo encontrar tenía que sumarle a pi el ángulo de referencia, y en este caso obtengo 7 pi sextos. Entonces puedo ver que las soluciones de mi ecuación deben de ser pi sextos, 5 pi sextos, 7 pi sextos y 11 pi sextos. Entonces, para este caso tengo una ecuación con 4 soluciones. Veamos ahora la siguiente ecuación: 2 coseno cuadrado de x menos 3 coseno de x igual a 2. Si ustedes observan esta ecuación, la puedo ver como la ecuación algebraica 2m cuadrada menos 3m igual a 2. Y como es una ecuación cuadrática, bueno, nosotros conocemos varios métodos de solución de ecuaciones cuadráticas. Uno de ellos sería fórmula general o factorización. En este caso lo voy a resolver por el método de factorización. Entonces sumo a ambos lados de mi ecuación 2, factorizo, y entonces por el teorema del factor cero, donde me dice que para que un producto sea cero es porque alguno de los dos factores es cero. Esto quiere decir que tengo dos posibilidades: que 2 coseno de x más 1 es igual a 0, o bien que coseno de x menos 1, menos 2 es igual a 0. Entonces, analicemos cada una de las dos posibles ecuaciones que obtuve. Tomando la ecuación 2 coseno de x más 1 igual a 0, tenemos que, si yo la resuelvo, tengo que coseno de x es igual a menos 1/2. Entonces, me olvido del signo y primero encuentro o visualizo cuál va a ser mi ángulo de referencia. Para poder encontrar el ángulo de referencia, entonces veo en las tablas de los valores de los ángulos notables cuando el coseno de x es igual a 1/2. De ahí obtengo que ese ángulo es para pi tercios. Ya tengo mi ángulo de referencia, entonces ahora sí determino dónde el coseno va a ser negativo. Entonces, de acuerdo a los signos de las funciones trigonométricas, yo tengo que el coseno es negativa en el segundo y tercer cuadrante. Por lo tanto, voy a tener dos soluciones posibles. Para el caso del segundo cuadrante, entonces decíamos que para poder encontrar mi ángulo en posición estándar, a pi le resto el ángulo de referencia y obtengo 2 pi tercios. Para el caso del tercer cuadrante, decíamos que a pi le sumo el ángulo de referencia y obtengo 4 pi tercios. Eso era para el primer caso de la ecuación. Si ahora consideramos el otro caso, el coseno de x menos 2 igual a 0, y resolvemos, obtengo la ecuación coseno de x igual a 2. Si yo quisiera buscar un ángulo en donde el coseno valiera 2, observamos que eso nunca va a ser posible, porque el rango o la imagen de la función coseno siempre está entre menos 1 y 1. Por lo tanto, para este caso la ecuación no va a tener solución. Entonces podemos concluir que las soluciones de la ecuación son 2 pi tercios y 4 pi tercios. Entonces, hasta el momento estuvimos trabajando con ecuaciones en donde solamente tenía como una sola función y una sola incógnita en cuanto al ángulo.
Entonces también visualizamos que mi ecuación puede tener 1, 2, 3, 4, etcétera, soluciones, pero también va a haber ocasiones en las que mis ecuaciones trigonométricas no van a tener soluciones, como en este caso. Y en este, bueno, para saber si no va a tener solución, pues es importante saber cuál va a ser la imagen o el rango de la función a trabajar.